he creado este otro icono que hemos agregado también en los assets del juego. Este va a ser mi icono de la torreta, el cual yo voy a darle clic y voy a arrastrar para desplegar la torreta. Si recuerdan en el ejemplo que vimos al inicio, hay un icono que es el que nos sirve para desplegar las torretas, que está en la parte superior derecha. Es igual al que tengo aquí, pero en este caso le puse un pequeño marco para diferenciarlo. Como todos los recursos, tenemos que checar que esté cargado. Vamos a cargarlo otra vez en nuestra función loadImages. Es casi lo mismo que este. Y le voy a poner ImageIcon. Y este se llama TurretIcon. Tengo que agregar el objeto también. Es un sprite. Y lo voy a inicializar en el init. Después de las torretas. Como es un sprite, pues simplemente le ponemos this TurretIcon es igual a new sprite, y el sprite este va a aceptar una imagen que ya la tenemos aquí, que se llama TurretIcon. Por default va a estar visible, pero yo quiero posicionarlo en la esquina superior derecha, por lo tanto voy a cambiarle su posición, que va a ser el ancho de este nivel, level width, menos el ancho del sprite, que sería ok, y en la posición en Y en 0. De esta manera ya nos debería de quedar en la esquina superior derecha. Y también lo voy a agregar a mi mapa de sprites. Igual no lo vamos a utilizar, pero lo vamos a meter como buena práctica. Entonces vamos a poner este aquí así. Y me va a dar un error. El error me sale porque yo tengo que pasar un sprite. Perdón, un arreglo de sprites y no un sprite como lo estoy haciendo yo. Entonces, para transformar esto en un sprite, simplemente lo pongo entre corchetes. Y ese es un arreglo de sprites en la posición 0, pues va a tener mi turret icon, que es un sprite. Asimismo, para poder que se muestre en pantalla, pues tenemos que llamar a su método render. Y si son observadores, pues esto es básicamente lo mismo que ya hemos hecho con lo demás. ¿Sí? Cargar la imagen, crear el objeto, darle una posición o modificarle sus valores iniciales y mostrarlo en pantalla. Es todo, es muy similar y generalmente así va a ser en todos los juegos que tú hagas. Para proseguir con esto, necesito también otro, otro sprite, que es el de la imagen de la torreta siendo arrastrada. Esta va a tener la misma imagen que la torreta, y también es un sprite. Entonces va a ser lo mismo, pero como yo ya tengo la imagen cargada que va a ser la misma de la torreta, pues me voy directo a inicializarlo. Me voy al init. Este es igual a new sprite. Y le voy a pasar la imagen.
Perdón, lo voy a hacer acá abajo, más fácil para seguir un orden. Y le voy a pasar la imagen de la torreta. Pero, para no confundirme, este también, despunto turret graved, le voy a cambiar su visibilidad a falso, porque no quiero que se muestre nada hasta cuando yo le dé clic al icono o esté arrastrando básicamente. Y para diferenciarlo un poco, le voy a cambiar su propiedad alfa. La propiedad alfa es la que me dice si el sprite va a estar transparente u opaco. 1 es para hacerlo opaco, 0 es para que sea totalmente transparente, o dicho de otra manera, invisible. Le voy a poner un valor de 0.7 para que sea como semi-transparente, y ya nosotros vamos a poder diferenciar cuando se esté arrastrando a cuando sea una torreta, para no confundir a esos dos. Por lo menos necesitamos, con esto ya podemos empezar ahora sí a ver cómo desplegar nuestras torretas. El próximo paso, bueno, antes de hacer el próximo paso, voy a hacer esto. Acuérdense que este acepta un arreglo y yo quiero agrupar sprites. Entonces, yo puedo aquí agregar este otro sprite que yo tengo. Y estos dos sprites, lo que viene siendo la imagen de la torreta y la torreta ya semi-transparente, la que vamos a arrastrar, los puedo meter en este grupo que se llama Turrets Icon. Asimismo, en el caso de que tú tuvieras muchos enemigos, lo haces de esta manera y aquí le pones enemies. Y si tienes, por ejemplo, si quieres diferenciar entre enemigos y subjefes y jefes de nivel, pues ya tú vas creando tus diferentes grupos y vas posicionando en arreglos todos aquellos elementos que tú quieras meter en cada grupo. Esto lo vamos a utilizar más adelante ya cuando veamos el funcionamiento interno de cada torreta. Por lo pronto, ahora yo necesito capturar eventos del ratón, porque yo quiero saber que cuando le dé clic al icono, pues ya me empiece yo a crear la funcionalidad para empezar a desplegar lo que vienen siendo las torretas. Si nos vamos a la librería, en la clase Game Manager, aquí tienen un método que se llama Load Level, que siempre se ejecuta. Tú siempre tienes que cargar algún nivel, y si nada más es un nivel, pues por lo menos el primer nivel lo tienes que cargar cuando creas el juego. Esto se hace en el archivo game, creas el objeto y le dices cuál es el ancho y el alto que va a tener el canvas y le cargas el primer nivel. ¿Estamos bien hasta aquí? Bien. Cuando le cargas el primer nivel, según estas banderas, que son booleanos, vas a empezar a escuchar los eventos del canvas. En este caso, nada más necesito el control del mouse. Por lo tanto, antes de cargar el juego, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Este juego va a aceptar eventos de ratón. Es decir, mi control con el que voy a jugar o con el que voy a manejar al primer player va a ser con el mouse. Por default, si nos vemos aquí, por default, lo que va a hacer este es que todos los eventos del teclado van a estar habilitados por defecto. Es decir, que si tú quieres poner un control con el teclado, ya sea con las teclas
WASD para mover en dirección al jugador o al sprite que tú quieras. Entonces esto ya va a estar habilitado por default. Tú ya nada más tienes que implementar los métodos que están en la clase base level. Ahora bien, yo le estoy diciendo a este juego que yo quiero que este juego tenga, aparte de los eventos del teclado, que escuche eventos del ratón. Para hacer esto yo tengo que implementar los métodos donde me van a llegar todos esos eventos. En mi nivel, si me voy a la clase base level, yo tengo aquí unos eventos y los que son relacionados con el mouse son estos de aquí. Es decir, que si yo quiero obtener los eventos del ratón, pues voy a tener que hacer la implementación de estos métodos en mi clase. Por eso es importante que ustedes vayan e investiguen, si son curiosos, cómo es que está creado el código. Entonces, como esta es una clase y es abstracta, yo puedo tener métodos sin implementar. Si tienen preguntas de esto, me lo ponen en los comentarios y yo con mucho gusto les aclaro cómo es que funciona todo esto. Estos métodos que yo tengo aquí vienen de estas interfaces. En este caso, la interfaz del mouse me va a dar estos métodos. Entonces, como la clase es abstracta, yo puedo decidir no implementar esos métodos. De todos modos, los va a implementar la clase que herede de esta misma, que es mi sample level. Entonces, eso quiere decir que yo puedo implementar estos métodos sin ningún problema. ¿Por qué? Pues porque yo ya estoy implementando, yo ya le estoy diciendo al Canvas que me escuche todos los eventos del ratón. Entonces, cuando yo llego aquí, yo voy a decidir cuáles son los métodos que yo voy a implementar. Para este caso, en este juego, yo creo que a mí me va a ser suficiente nada más con 3 métodos. El mouse down, el mouse up y el mouse move. Estos por lo pronto no los voy a necesitar, así que a lo mejor los borro. Y para ser más preciso, yo le voy a cambiar aquí en igual de event, yo le voy a poner pues que voy a regresar o que voy a capturar eventos de ratón. ¿Cómo funciona esto? Muy simple. En mouse down me van a llegar todos aquellos eventos cuando yo tenga cuando yo haga un clic izquierdo con el ratón, y aquí me van a llegar todos los eventos. El mouse up es para cuando yo despresiono el clic izquierdo o lo suelto, y entonces me van a empezar a llegar los eventos a este método de mouse up. Y mientras yo muevo el ratón, el cursor, me van a empezar a llegar eventos en este método mouse move. Este casi siempre se va a ejecutar porque cuando tú estás jugando y estás moviendo el ratón, pues obviamente se van a capturar todos esos eventos. Para empezar aquí, yo tengo que decir, lo primero que vamos a hacer es que quiero hacer, bueno, pues yo quiero darle clic al icono de la torreta para poder yo desplegar torretas. Bien. Lo que vamos a hacer ahora va a ser que voy a utilizar un objeto de una clase que se llama pointer control. El pointer control me va a dar a mí eh, cierta funcionalidad para yo estar manejando eventos de clic y coordenadas y todo eso que voy a ocupar aquí. Debe de ser pointer control. Si nos vamos a pointer control, es una clase que se encuentra en este paquete que se llama input, que es relacionado con todo la información que acabamos o que recabamos de los eventos de entrada, sean como de ratón, como de mouse.
pues lo mismo, ¿no? Como de mouse, perdón, como de touch, como de keyboard, etcétera. Entonces, en este caso, este pointer control nada más tiene cierta funcionalidad para aquellos eventos que son de mouse y del touch. Y me va a decir a mí cuando el puntero se presionó, se soltó, se movió, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene otra funcionalidad que está checando eh, la coordenada correcta donde dimos clic, porque por ejemplo si tú tienes el canvas a media pantalla, entonces haz de cuenta que tú tienes que hacer un cierto cálculo de la coordenada porque el canvas a la mitad pues te cambia, no es como si fuera, por decir así, si tú haces un clic en la coordenada 2020 en el canvas, te va a salir como si fuera 120 más 20 porque te está contando también este todo el espacio movido del canvas. Entonces esta funcionalidad que tengo aquí me ayuda para obtener todas esas medidas para poder hacer una buena, sacar las medidas correctas de esas coordenadas. Les voy a pedir que le den una checadita, pero básicamente a mí me va a servir para cuando yo esté presionando y soltando el mouse, que digamos que es una funcionalidad o nos da funcionalidades que nosotros vamos a utilizar en los métodos de los eventos del mouse en este caso. Entonces me voy a crear la instancia y esta instancia la voy a crear en el init. Otra vez aquí está. Todo se va a hacer, todo se hace antes de playing, ¿recuerdan? Porque cuando se termina de ejecutar toda la inicialización, entonces ya cambiamos a un state playing, que es donde ya podemos empezar a jugar. Si a ti se te ocurre crear algo aquí después del playing, posiblemente te vaya a dar un error porque vas a querer utilizar un objeto que aún no está inicializado. Ten cuidado con eso. Simplemente vamos a crear el objeto. Es this.pointerControl es igual a new pointer control. Es todo lo que tenemos que hacer aquí. No se tiene que mostrar en pantalla, es nomás para utilizar la funcionalidad de los eventos del ratón. Y yo aquí en el evento mouse down le voy a poner, cuando yo reciba un evento aquí, yo voy a decir que este pointer control point presser, o sea, lo que me va a decir a mí es que aquí pues se está presionando el mouse. Y es todo lo que voy a hacer. Cada vez que yo recibo un evento mouse down, este me va a indicar pues que yo tengo presionado el ratón. Así de sencillo. Pointer preset. Y entonces aquí voy a decirle con un if this pointer control punto sprite preset. ¿Cuál sprite? ¿Cuál me interesa saber si está presionado o lo estoy clicando? Es el this punto a turret icon, si recuerdan. Es decir, si yo presiono el mouse sobre el icono de la torreta, entonces voy a hacer la torreta grave o la que vamos a arrastrar, la voy a hacer visible y la voy a posicionar justamente donde yo tenga el mouse en mis coordenadas X y Y. Entonces yo le voy a decir this.turretGravel.visible
punto true. En este punto se va a mostrar, pero también quiero posicionar la torreta donde está mi mouse, porque si recuerdan, yo no le di ninguna posición, por lo tanto debería ser 0 y 0. Si yo hago visible la torreta que voy a arrastrar, la voy a hacer visible pero en la posición 0, 0, y no quiero eso. Por lo tanto, entonces le voy a poner this.turretGrave set position, y aquí voy a cambiarle la posición a donde está mi mouse. Entonces va a ser this.pointerPreset punto x, que es la posición x, menos la torreta que voy a arrastrar, this.turretGrave punto width sobre 2. Ok, la W significa el width. Yo, para no escribir toda la palabra width, lo dejé con W nada más, pero es el ancho de este sprite sobre 2, para que me lo ponga a la mitad. Entonces yo estoy bien con eso, pero también tengo que hacer lo mismo para el eje Y. Entonces le voy a poner this.pointerPreset. Aquí tengo ese error porque son dos S, ¿no? Es que es point. Bien, aquí estoy indicando que en el punto presionado en la coordenada X o en la variable X menos el ancho de la torreta que voy a arrastrar sobre 2, que básicamente es el mismo spray de una torreta normal. Bueno, que voy a posicionar este sprite en esta posición. Ahorita van a ver cómo funciona. Y también voy a hacer lo mismo en la posición Y. Entonces va a ser point pressed en la posición Y menos la torreta que voy a arrastrar, pero ahora con el eje Y. Recuerden que set position solamente acepta la posición X y Y, la nueva posición X e Y que vas a utilizar. Entonces, con eso yo debería de tener ya la torreta que voy a arrastrar visible y que me va a servir a mí para ver dónde voy a desplegar la torreta que quiero. Hay una cosa que quiero aclarar aquí, que es que este objeto de aquí simplemente me sirve para yo visualizar dónde voy a posicionar una torreta o dónde la voy a desplegar en la cuadrícula. Es meramente un sprite que me sirve para referencia, pero no es una torreta en sí. Una vez que yo suelte este objeto, o más bien que suelte el mouse, cuando tenga este objeto, ahí se debería de crear una torreta, o se debería desplegar una torreta y me debería de aumentar el contador que ya teníamos. Este error de aquí es porque yo no tengo ninguna variable sino event. Y en este caso voy a eliminar la carpeta game por si las moscas. Compilo de nuevo. Se me creó la carpeta. Entro aquí. Me voy al settings. Y si yo cargo, ya me pueden ver aquí donde que está el icono de la torreta. Si yo le doy clic aquí,
pasa nada. Vamos a inspeccionar por qué. No tenemos error. Bien. Vamos a ver por qué. Vamos a la clase. En nuestro IDE. Y vamos a ver por qué no. La posición está bien. Plugin, aquí está el error. No lo hemos agregado al objeto, perdón, a la función render, por lo tanto pues no se ve en pantalla por esa misma razón. Nunca se iba a ver en pantalla. Como recordatorio, si tú inicializas tu sprite lo tienes que agregar aquí, porque si no nunca se va a ver. Ahora vamos a checar. Ya debería de funcionar ahí. Vamos a ver de nuevo, ver si ahora sí ya nos aparece el sprite en pantalla. Vamos a limpiar. Ok, ahí lo pueden ver. Y si yo doy clic aquí, ya me está apareciendo. Ok, entonces lo que voy a hacer ahora es que una vez que yo ya doy clic aquí, mientras yo mantenga presionado el mouse y lo mueva, pues me debería de seguir este icono de torreta arrastrada y debería de ponerse donde yo tenga el mouse. Para eso, lo que voy a hacer es que en la clase voy a irme al método mouse move y donde yo tenga mouse move, yo voy a posicionar ahí la torreta y debería de moverse hasta donde yo tenga el cursor. Así debería de funcionar. Entonces vamos a ver. Pointer move. Entonces aquí le voy a decir al pointer control. Se llama pointer control porque es mi control. Hagas de cuenta que si tuvieras un gamepad, pues se llamaría gamepad. Pero como este es el mouse y controla, digamos que el jugador 1, pues por eso se llama pointer control. Punto pointer move. Y le vamos a pasar el evento. Esto sirve para que internamente cuando yo llame esta función, pues me va a marcar o me va a guardar dentro de las variables de este objeto las coordenadas del pointer press o del point press, que es básicamente las coordenadas de X y Y en el momento en el que estoy moviendo el cursor, que me van a servir a mí para referencia. Y como voy a estar moviendo el cursor, lo que yo voy a hacer es si this pointer control is pressed, o sea, mientras yo tenga presionado el mouse y la torreta que voy a arrastrar, mientras sea visible y yo tenga presionado el mouse, significa que todavía estoy arrastrando la torreta. Entonces, si todavía la estoy arrastrando, lo que voy a hacer es que voy a moverla o voy a cambiarle la posición a esa torrestra hasta donde yo la estoy arrastrando, que básicamente va a ser esto mismo de aquí de arriba. Mientras yo lo esté moviendo y tenga el mouse presionado y la torreta esté visible, entonces la torreta esta se debería de mover hasta donde yo tenga el cursor. Así debería de funcionar. Esto ya debería de funcionar así. Pero antes de hacer un cambio voy a ver. O sea, y cuando yo suelte el mouse, yo voy a posicionar. Ahora sí voy a poner la torreta arrastrada en falso para que ya no se vea, pero en ese lugar voy a desplegar una torreta.
Esa es mi lógica, es como yo quiero que funcione. Entonces lo primero que voy a hacer aquí va a ser llamar this.pointerControl release point release, sí, para guardar el lugar donde la coordenada X y Y cuando yo solté el mouse, por si lo ocupo después. This pointer control pointer release. Y ahora que sí viene lo bueno. If this pointer control is released, que este es un booleano. Entonces si realmente he soltado el mouse, aquí es donde ya va a empezar mi lógica de la torreta. Ahora, ok. Si yo arrastré el mouse hasta este punto donde yo lo solté y traigo una torreta para desplegar, tengo que checar el estado de la torreta que estoy arrastrando. Si this.torret grave si es visible, significa que cuando lo suelte yo tengo la intención de desplegar una torreta aquí. Del modo contrario, si no fuera visible, significa que yo nada más estoy dando un clic en esa área, porque pues se me dio la gana. Entonces hay que saber diferenciar cuando es un posible clic, cuando estoy arrastrando algo y cuando no. Entonces, a ver, todo bien, si es visible. Entonces, aquí voy a empezar a crear unas variables. La nueva posición X sin X, perdón, la nueva posición X y Y de donde voy a desplegar la torreta. Entonces aquí va a ser igual a math floor, porque quiero que se acomode en la grid. This pointer control, el punto en el que lo solté, que es point released, en la posición X, sobre 32. Y aquí es mat, no nat. Y de esta misma manera voy a hacer lo mismo, pero para el otro eje Y, que vendría siendo point release, aquí sería Y, sobre 32. Y con esto yo ya debería de tener la nueva posición. Ok, ¿por qué lo estoy dividiendo entre 32? Porque acuérdense que la cuadrícula que tengo, o sea, mi ancho y alto, por ejemplo, mi ancho es de 528 sobre 32, me debería dar un total de las columnas que yo definí en un principio. ¿Recuerdan en otro video inicial? Entonces si yo pongo 528 entre 32, si es 528, porque no me acuerdo, aquí debe de estar la medida, 512, perdón, 512. Si son 512 entre 32,
me da un total de 16 cuadritos. Asimismo, con el eje Y me debería dar 9. Así yo estoy sacando, por eso es que lo estoy dividiendo en 32, porque el ancho de mis tiles es de 32 píxeles y el alto también. Entonces ahí yo ya estoy indicando más o menos en qué cuadrante va a ir de la cuadrícula. Pero aún me falta definir a mí si el lugar donde yo voy a desplegar la torreta es un lugar apropiado, porque yo no voy a desplegar las torretas en el camino que se usa donde los enemigos van a seguir su curso. Entonces yo necesito saber si en esta posición hay un tile que es camino. Si es camino, no puedo desplegar ahí la torreta. No funcionaría. Entonces, para hacer eso, voy a sacar la posición de esa cuadrícula. Entonces, para sacar la posición es algo así como posición es un número y voy a tener que multiplicar la coordenada y por las columnas más xx. De esta manera yo voy a sacar los tiles o básicamente voy a sacar qué tile está en esta posición. Porque acuérdense que los tiles que nosotros agregamos es un arreglo grande de una sola dimensión, no, y la cuadrícula digamos que es como un arreglo de 2 dimensiones. Pero yo tengo que hacer la transformación para sacar qué tile está en este pedazo de la cuadrícula. Entonces, hay algo interesante aquí. Si yo me voy a los tiles, por ejemplo, si me voy a la clase tile, yo tengo aquí estas 5 propiedades. El image index me dice a mí cuál es el índice que está ocupando. ¿Recuerdan lo que vimos al inicio con tiled? Es el índice 0, está vacío. El índice 1 es el campo donde hay pasto, donde yo puedo poner una torreta. Todos los demás es camino. Entonces cuando yo cheque aquí, oye, ¿sabes qué? Ya obtuve la posición del tile. Sí. Entonces, si yo me voy a los tiles, ok, como es por ejemplo el tile map, que es el arreglo que yo generé en un inicio, que es el arreglo de números. Este tile map tiene estos índices aquí adentro, o sea, estos índices los tiene el tile map. Por lo tanto, yo le voy a decir, ¿sabes qué? En el tile map que tiene esta posición, cualquiera que sea, o sea, donde yo quiero posicionar la torreta, justamente en esa posición del arreglo yo quiero saber si el valor es 1. Porque si es 1 me está indicando que es un campo verde. Y si es un campo, entonces yo ahí sí puedo desplegar una torreta. En todos los demás no. Dice que el tilemap no existe. ¿Cómo de que no? Pues aquí estaba hecho. Ah, es que va sin mayúscula. Aquí. Y listo, entonces. Si en la posición del tilemap que nos dio aquí nuestras coordenadas es 1, entonces sí podemos desplegar una torreta. Sí podemos. Y para hacer este despliegue, bueno, pues yo voy a decir for
turret, así, de una manera de no crear un conflicto con otro nombre de otra cosa. Of this.turret, acuérdense que es un arreglo de torretas, que son 10. Entonces voy a iterar el arreglo y voy a sacar la primera que esté en invisible, porque significa que si está invisible no está desplegada. Entonces yo le voy a poner aquí ctrrt.visible y le voy a cambiar el validador. O sea, si está invisible o si está no visible, significa que yo puedo desplegar esa torreta. Entonces voy a escribir 10.currentTurrets más porque voy a incrementar el contador. Voy a hacer esta torreta visible. Ya la voy a hacer visible y voy a poner su posición. Y la posición va a ser en XX por 32. Y va a ser YY también por 32. Por eso es que saqué estas variables aquí, porque me sirven a mí para saber todo lo demás. Cuál es la posición correcta donde estoy en la cuadrícula para poder sacar la posición del arreglo. Utilizar esos mismos valores para crear la nueva posición de la torreta, etcétera, etcétera. Supongamos que yo quiero posicionar, digamos que en la cuadrícula 2,2. Vamos a hacer una cuadrícula de todo el mapa. Entonces, en el índice 2,2 voy a sacar estos valores y voy a decir, por ejemplo, este con esto les voy a explicar mejor. Vamos a suponer, yo quiero hacer mi despliegue aquí en 2,2. No, perdón, es 0, 1, 2, 0, 1, 2. Vendría siendo aquí. Ok, yo sé que tengo 16 columnas. Serían 16, 32, 33, 34, 35. Sería la posición 35. Menos 1 porque es un arreglo. Ok, entonces sería la posición 34 del arreglo. Y como vemos, no es pasto, por lo tanto aquí esto es parte de un camino, por lo tanto yo no debería de ser posible desplegar una torreta aquí. Entonces vamos a hacer las cuentas. Por ejemplo, es la posición 2 en Y por 16, que son las columnas, que serían 2 por 16 son 32, más 2, que es X y X, entonces más 2 es igual a 34. Entonces el tilemap en la posición 34
lo estuvimos viendo ayer. Si ya me voy aquí, es del 0 al 15, del 15 al 30, 31, 32, 33, 34. Debería ser este de aquí, ¿no? Que es 22012, 012, sí, este debería de ser. Entonces, como lo decrementamos en 1, esto debería ser 2 y todos los que son 2 deberían de ser 1, pero en fin. Entonces, esto es parte del camino, por lo tanto, yo no debería de poder desplegar una torreta en esta parte. Es como estoy sacando las posiciones del arreglo y es como estoy contabilizando la cuadrícula para saber qué posición tengo, a ver si puedo o no puedo. Espero haberme hecho entender. Básicamente lo que estoy haciendo es sacando qué tile existe en esta posición y ver si yo puedo posicionar. Si yo quisiera la posición, por ejemplo, 4-4, que sería esta de aquí, pues el valor del arreglo en esta posición me va a dar 1. Por lo tanto, si es 1, pues yo sé que es pasto verde y por lo tanto ahí sí pudiera hacer el despliegue de la torreta. Es a lo mejor un poquito complicado, nada más tienes que jugar con la cuadrícula y saber qué sacar esos valores que tú necesitas. No es tan complicado realmente. Volviendo a nuestro ejemplo, ¿por qué lo estoy multiplicando por 32 ahora? Bueno, porque yo estoy sacando la posición en píxeles. En este caso vamos a suponer que es 4, 4, 4, que es x es igual a 4 y es igual a 4. Entonces 4 por 32 son más mucho, ¿no? Son como 128. Entonces yo estaría posicionando esta torreta en la posición 128, 128. Y si nos vamos al ejemplo de aquí, vendría siendo 0, 32, 64, 96, 128. Iría 0, 32, 64, 96, 128. Que vendría siendo aquí, ¿no? A ver, 128 me da aquí. Y 0, 32, 64, 96, 128 me estaría dando acá. Entonces lo pondría aquí. 0, 1, 2, 3, 4. Así es que esta es la posición 4, 4. 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Si es correcto, se me pondría aquí. Es como yo sacaría las posiciones. Discúlpenme por esto anterior, pero eso no es correcto. Esta sería la posición 4, 4, este de aquí. 0, 0, 1, 2, 3 y 4. Y de esta misma manera para que aquí me darían los 128 por 128. Por eso es que los multiplico por 32. Y vuelvo a lo mismo, es como sacar, ¿quieres sacar qué cuadrículo está? Pues lo mido por el ancho y el alto de los tiles. Y si quiero sacar la posición donde estoy, según la coordenada donde yo esté, o según el tile donde yo esté, pues lo tendría que multiplicar por 32 para convertir esa coordenada en píxeles. Vaya, qué complicado. No se me hace que no me he hecho entender bien. El chiste es que vamos a posicionar la torreta donde tiene que ir. Siguiendo así con nuestro ejemplo. Entonces aquí, una vez que ponemos una torreta, entonces vamos a romper el ciclo, pues porque ya no quiero hacer nada más. Pero si no es uno y suelto yo el mouse, entonces eso quiere decir pues que no hago nada.
y si la torreta que estoy arrastrando está visible, lo tengo que hacer invisible, ¿no? Entonces, si está visible y si hay lugar para ponerla, pues lo pongo y luego hago esta torreta arrastrada invisible, porque ya no me sirve. Pero si no hay lugar para ponerlo, de todos modos lo hago invisible porque yo ya solté el mouse. Así de sencillo. Entonces hasta aquí debería de estar bien. Y si me voy y checo lo que viene siendo el ejemplo, vamos a ver si funcionó ahora. Ok, aquí lo estoy moviendo. Se está moviendo según yo muevo el puntero. Sigo manteniendo presionado el mouse. Y si yo lo suelto, se posiciona en el lugar ahí más o menos correcto. Ok, y si yo a ver la tiro aquí, aquí ya no se deja. Aquí tampoco se deja. O sea, mientras yo suelto la torreta donde va el camino del enemigo, pues simplemente no se despliega. Se despliega nada más en los lugares donde está en verde. ¿Por qué se mueve para un lado o para otro? Ahorita vamos a ver eso cuando veamos cómo dibujar nuestra cuadrícula. El video se me ha hecho muy extenso. No pensé que iba a tardar tanto, pero he querido explicar el porqué de las cosas. Me parece que esta es la parte más complicada. Pero ahora podemos ver que estamos desplegando correctamente nuestras torretas. Y tenemos 2, 4, 6, 8, 10. No podemos desplegar más de 10, pues porque nada más tenemos 10 en el arreglo. Como podemos ver aquí. Aquí está. Aquí en este video acabas de aprender cómo arrastrar un icono. Esto igual te puede servir para hacer otras cosas. Si tú estás haciendo un RPG, por ejemplo, quieres arrastrar un objeto, un ítem a tu mochila, por ejemplo, lo puedes hacer así, pero recuerden más o menos como en Diablo que cada ítem es como una pequeña cuadrícula. Entonces todo este tipo de ejemplo que estamos viendo aquí te serviría para ese tipo de cosas. Independientemente si tuviera cuadrícula o no, pues tú arrastrarías nada más el ítem a los espacios vacíos de la mochila y ya nomás lo despliegas ahí y ahí se debería de quedar. Entonces voy a cortar el video aquí, voy a seguir con otro video despuesito. Vamos ahora a dibujar la cuadrícula. Ahora sí, hasta ahorita no hay cuadrícula, pero la vamos a dibujar bien ahora sí para saber dónde vamos a posicionar nuestras torretas. Y si tienen algún comentario extra, por favor no duden en decírmelo. Voy a estar al pendiente.